Aparte tengo el placer de que Elda, no solo en su faceta de presentadora de este programa, sino en su faceta de maravillosa lectora, no de rapsoda en esta ocasión, que hubiera sido lo conveniente, pero yo leo un poquito y me callo para dejar tu maravillosa voz que la conserven los espectadores y el público aquí presente, ¿no? Entonces este es el primer capítulo que sitúa la novela, que se llama Casa de Baños, y dice así: para Julio el domingo es un día especial, el más especial de toda la semana. Si por él fuera, todos los días serían domingo, aunque para salir a la calle tuviera que ponerse siempre la camisa blanca que le había regalado su tía segunda para la comunión de Matilde, su prima tercera o cuarta, que en esto del parentesco familiar lo tiene un poco liado, y el pantalón de pan azul que le hizo su madre hace un par de años y que cada vez le queda más pesquero. Pero nada de todo eso le importa, como tampoco le importa tener que ir tan repeinado, con la raya a un lado y bien untado de brillantina patrico, de la que usa su padre, para que no se le mueva un solo pelo y, como dice su madre, para que vaya hecho un pincel. Ni siquiera le disgusta, cuando hace frío, ponerse la trenca que sus padres le han comprado en rebajas con previsión de futuro, o sea, con 3 tallas más de las que usa habitualmente, para que le dure unas cuantas temporadas, aunque le da un aspecto algo fantasmagórico. Pero ¿qué más da todo eso? Lo importante es despertarse sabiendo que es domingo y que ese día todo es diferente. Lo que de verdad le encanta es no tener que madrugar ni salir corriendo al colegio aún con las legañas y el sueño pegados en la cara, y en invierno con el pijama debajo de la ropa, no vaya a ser que el frío le cale hasta la médula. Pero el domingo no. El domingo Julio puede levantarse tranquilamente, remojarse un poco la cara con el agua de la palangana que hay en su habitación, que el suministro de agua corriente en su casa aún no tiene contrato fijo, e ir directo a la cocina a desayunar, donde a buen seguro su madre ya le tiene preparado un vaso de leche caliente y una de esas soletillas que tanto le gustan para mojar. Aunque tronara, cayeran chuzos, nevara o el mundo estuviera inundándose, Julio siente que ese día la vida le sonríe y que todo brilla a su alrededor. Quién sabe, piensa a veces, si cuando sea mayor incluso podrá vivir siempre en domingo, como el programa de televisión que se emite los domingos por la tarde, en la que ponen una de sus series favoritas, Rándale el justiciero, y que suele ver en casa de su amigo José Luis, el único del bloque que tiene televisión en su casa. Mientras disfruta del comienzo del día y divaga sobre el porvenir inmediato, Julio termina de degustar el último bocado de soletilla, de enfundarse el uniforme dominical y de darle al pelo los últimos toques de brillantina. Ahora sí, ahora está hecho un pincel para salir a la calle con su padre, quien, como siempre, cada domingo a las 10 en punto ya está esperándolo en la puerta, ataviado también con sus mejores galas y sosteniendo en su mano derecha esa bolsa de deportes con aros pintados en las que pone México 68, y que Julio no sabe muy bien qué significa ni cómo ha llegado hasta allí. Para que todo sea como siempre, su madre se queda en casa haciendo las tareas que, según parece, le otorga su condición de mujer, o sea, limpiar el polvo, fregar el suelo, lavar la ropa, hacer las camas, preparar la comida, para las que no hay domingos ni fiestas de guardar. Apenas a unos cuantos metros de donde la camioneta los ha dejado, se encuentra el lugar al que cada domingo él y su padre acuden a eso de las 11 de la mañana. Un edificio de ladrillo visto, construido posiblemente hace ya muchos años, pero bien aseado por fuera, sobre cuya puerta de entrada figura un sencillo letrero cincelado con letras doradas que reza Casa de Baños. A Julio, antes de entrar, siempre le gusta fijarse en él, aunque solo sea unos segundos, durante los cuales su imaginación se desborda. A veces piensa que en realidad aquel edificio es un santuario al que va para purificarse, algo así como lo que les cuenta en clase el padre Saturnino, el profesor de religión, o como a veces lee en Vidas Ejemplares, esas revistas sobre historias de santos que suelen darle en la escuela para que se entretenga los fines de semana. Y no es que él sea un santurrón o aspire a serlo,
pero sí le encanta todo lo que sea empaparse en agua o sumergirse en ella, como lo que ese tal Juan el Bautista hacía en el río Jordán, con todo el que iba a visitarlo. Claro que la imaginación purificadora de Julio suele durar poco, justo el tiempo en que su padre lo apremia para que se mueva. ¿Pero quieres darte prisa y no quedarte ahí embobado? La reacción de Julio es inmediata. Aparca sus visiones ejemplares, para otro momento y sin pensárselo dos veces, corre a la altura de su padre para entrar juntos en la casa de baños. Una vez dentro, la rutina es siempre la misma. Después de pagar a la mujer de la entrada, que está al cuidado de los baños, una señora bien ataviada, con un sencillo vestido de algodón negro y un mandil blanco a juego con el color de su pelo, que hace las veces de cajera registradora. Su padre saca de la bolsa de deportes una toalla y una pastilla de jabón heno de Pravia para Julio, y le indica que no tarde demasiado, que la ducha solo dura 10 minutos y, sobre todo, que no se olvide de lavarse bien detrás de las orejas y entre los dedos de los pies, que luego le salen fideillos que resultan de muy mal gusto. Solo 10 minutos, piensa Julio, al que le gustaría que aquella ducha dominical durara una eternidad, aunque a cambio le acabaran saliendo escamas o se le pusiera cara de merluzo. Al fin y al cabo, sería el precio a pagar por vivir plácidamente debajo del agua. Pero no, solo dispone de 10 minutos para ducharse. 10 escasos minutos que tienen que darle tiempo a enjabonarse todo el cuerpo, lavarse el pelo, frotarse detrás de las orejas y entre los dedos de los pies, aclararse bien y, sobre todo, cerrar unos instantes los ojos, elevar la cabeza hacia arriba y dejar que el agua caliente caiga suavemente sobre su cara. Para Julio, al que sus escasos 11 años aún no le han dado para vivir grandes y emocionantes aventuras, aquel es, sin duda, el momento más feliz de toda la semana, y a veces hasta piensa que nunca habrá algo que lo haga sentir más dichoso. Quizá porque la idea de felicidad que tiene Julio no parece que todavía tenga demasiado recorrido. Lo que sí tiene claro es que por ahora los momentos de felicidad solo duran 10 minutos, justo el tiempo en que una voz grave y adusta de una señora, seguramente la que estaba ataviada con el mandil blanco, avisa sin miramientos: por favor, termina de ducharse, que ya han pasado los 10 minutos. Hay una casita chiquita y muy blanca, casita del Valle de Santa María, casita que habita una vieja santa que es la madre mía, y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné, y a pesar de sus consejos no me pude convencer. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanía, lo de ella es cariño, cariño, ¿verdad? ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo. No sé si fue tuya o fue de la suerte, o fue culpa mía por no comprenderlo, y en vez de olvidarte penaba por verte. Anda y vete de mi vera si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me
me miras con los ojos, ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanía, lo de ella es cariño, cariño, verdad. En fin, que esto de la capela yo me quedo loca. Sabíamos que venía Marife de Triana. Madre mía, un hermoso texto sobre el personaje de Julio que hemos leído Pepe y yo. Y bueno, Eugenio, ¿qué puedes contarnos de Julio? Bueno, pues después de esta intervención de Lucía, cualquiera se atreve a abrir aquí el pico, ¿no? Tenés que decirlo cantando. Eso va a ser difícil. Bueno, a ver, Julio es este personaje con el que se inicia la novela, como habéis empezado con este primer capítulo de Casa de Baño, donde le lleva a su padre para que disfrute. Sí, me está diciendo la presentadora que es que yo creo que me he quedado sin pila. Me parece que no... ¿No le suena? Creo que no suena. Pero bueno, si no... ¿Suena? Sí, sí. Entonces sí suena. Sí, pero bueno, me voy a poner así. Bueno, voy a confesar para que no me escucharais, porque no tiene uno mucho que decir al respecto. Pero bueno, voy a tratar de improvisar y de quedar bien. A ver, como te decía, la novela empieza con Julio, como bien habéis leído los dos, y con este remate final de Lucía, apoteósico. Y bueno, Julio... Desde la novela, desde el título de Mañana de Domingo, es un título metafórico que encierra, más allá de esa descripción que hace con harta frecuencia y modestia Pepe de sencillez, yo creo que se esconde una complejidad exquisita, bien medida, donde ya el propio título es metafórico, simbólico. En esos 10 minutos que Julio disfruta de esa ducha, ¿no?, dominical, en cierto modo se encierra, porque Julio tiene 11 años y va a iniciarse en ese rito de paso a la adolescencia, y por tanto nada mejor que esa ducha para simbolizar ese bautismo de entrada a la vida madura. Y luego, por hablar en clave cinematográfica, yo sé que a Pepe compartimos el gusto por el cine, y en la novela no hay pocos momentos en los que uno tiene la sensación de asistir a una película por lo visual que es. Por cierto que ya, si hay algún productor de cine en la sala, pues conviene que hablemos luego con él, le va a interesar económicamente el proyecto. Pero bueno, más allá de esto, sí que es una novela que, como tiene esos elementos visuales, yo creo que esta Mañana de Domingo también, que sirve para poner en marcha la trama, no aparecerá luego a lo largo de la novela, de tal modo que vendría a ser una especie de MacGuffin, en ese recurso muy de Hitchcock, ¿no?, de poner en marcha algo que luego va a abandonar, pero que sirve de detonante a toda la historia. Entonces, en ese aspecto, pues el título tiene una polisemia, ¿no?, de algún modo, ese bautismo inicial y ese MacGuffin cinematográfico, que luego va a permitir entrar en una novela que va a huir de ese tremendismo. Sí que es verdad que apela a la soledad de los personajes, a la incomunicación en una determinada época, pero es verdad que Pepe no utiliza de una manera, no se regodea en el tremendismo de aquellos novelistas que todos recordamos de la posguerra, que hacían aquellos Pascuales Duartes y aquellos personajes que tienen un lado tan sórdido. En este caso, todo discurre de una manera tranquila, apacible, a pesar de que naturalmente hay un sufrimiento de los personajes en silencio, y todo esto es lo que de alguna manera en este primer capítulo va a abrir luego, a modo de abanico, las otras dos historias paralelas, de las que ya hablaremos convenientemente cuando tengáis la oportunidad de leerlas. Sí, vamos a seguir con esas historias. Muy bien. Voy a leeros, para alivio de Pepe, un fragmento de la historia de Manuel, Sí. otro de los personajes, y va a poner la guinda, la soberbia canción que ha elegido Lucía. Así que vamos a ello.
Este capítulo se titula Monte Alto. Huérfano por ausencia, que padres sí que tenía, aunque estos habían tenido a bien no alimentar una boca más, que en aquellos tiempos de miserias, desapegos y desprecios, ser hijo no parecía razón suficiente para ser querido, deseado o simplemente cuidado. Habida cuenta de que había otras 3 criaturas más a las que sacar adelante. Así que sin otra razón que la necesidad, habían decidido que el pequeño Manuel, un zagal de apenas 11 o 12 años, que ni su edad sabían con certeza, aun con más inocencia que juicio y menos palabras que conocimiento, pasase a ser mozo, sirviente o criado de la abuela paterna, viuda en cuerpo y alma para más señas, pero le importaba a Rosario, poco le importaba alimentar a un cochinillo más de los 4 o 5 que estaban a buen recaudo en aquella especie de cobertizo con propensión a pocilga que tenía ya en el Monte Alto, cerca de la casa de piedra en la que vivía, a escasos 200 metros de la pequeña aldea a la que pertenecía, conforme a la invisible demarcación territorial de la época. Y allí lo acomodaron en poco menos de 1 hora, justo el tiempo en que la abuela y el padre tardaron en habilitar un camastro de paja para que durmiese, un par de cajones de madera viejos en los que guardar 2 mudas y unas alpargatas de recambio, algo de estropajo y una palangana para poder asearse cada mañana, y un bacín de porcelana desconchado en el que aliviar sus necesidades. Y poco más. De la manutención, como de la del resto del ganado porcino y lanar que compartía el mismo espacio, ya se encargaba la abuela, aunque poca molestia era darle al crío un poco de leche de oveja y algún mendrugo de pan para desayunar. Y según los avíos que hubiera, algún plato caliente para colmar el hambre del resto del día, que más valía que se habituara a pocos excesos. A cambio, el pequeño Manuel tan solo tenía que velar de día y de noche por el ganado, cuidar de que no les faltase agua y comida, recoger sus excrementos y pastorear con las ovejas cada mañana, procurando no salirse de las lindes de la casa de la abuela, que más allá de la endeble cerca que la rodeaba, eran tierras ajenas que no era conveniente pisar. No fuera a ser que su dueño, un señor de la capital de reputada condición, pusiera impedimentos o hiciera llegar sus quejas a las autoridades competentes. Solo eso, porque para saber cómo ocupar el resto del tiempo, ya tendría que encargarse el propio Manuel, que según convenía creer a la propia abuela, ya estaba en edad de no necesitar cuidados ni entretenimientos ajenos. Además, no estaba Rosario para perder tiempo y energías en zarandajas, ni tampoco parecía que en los alrededores de la aldea hubiera quien pudiera hacerle un poco de compañía a la criatura, o incluso darle algo de conversación. Exiguo interés, no obstante, tenía esto último para alguien como Manuel, que casi desde recién nacido había aprendido a desoír y enmudecer, como si la naturaleza hubiese creído conveniente que viniese al mundo sin palabras, al igual que aquellas tierras mudas en las que ahora le tocaba sobrevivir. Qué cuestión bien distinta era ser o existir. Para un niño de su edad, que en nada había sido educado, ni nada se le había transmitido sobre qué hacer o cómo comportarse en este mundo, el único que su familia conocía, y en realidad el único que parecía querer conocer, que era más fácil rendirse a la miseria que pensar en cómo deshacerse de ella. Casi fue un milagro que en apenas unos días Manuel tomara posesión de su particular reino en aquellas áridas tierras de Monte Alto. Aunque no tuviera conciencia de ello, de ellas podría decirse que había sido proclamado rey y señor por designio expreso de la propia naturaleza, que hasta entonces, como él mismo, habían dado algo huérfana de atención y miramiento. Al fin y al cabo, ¿a dónde iría si no? ¿Qué haría? ¿O cómo viviría si careciera de un cobijo como aquel, en el que poder resguardarse cada noche, una tarea que hacer y un paisaje que contemplar y en el que subsistir? Que ese debía ser el destino de su existencia, porque, por más vueltas que le daba su cabeza, no lograba encontrarle otro sentido a eso de vivir.
Tal vez lo hubiera, pensaba a veces Manuel sin mucho argumento del que echar mano, pero mientras la razón lo iluminaba, solo cabía, como las casas de cena de animales que cuidaba, despertarse por la mañana, alimentarse, dejar que el tiempo transcurriera plácidamente y al caer la noche, cerrar los ojos y dormir. Solo eso. ¿Para qué más? ¿O acaso había algo más que él hasta entonces desconociera? Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. ¿Me he equivocado? No, es que me has puesto aquí no sé qué. A ver si te gusta otra canción. ¿Has mirado? ¿Has puesto aquí? ¿Dónde estamos? Ninguno. Lo más que te preguntaba. Es que no tenías que haber puesto esto aquí. No, por eso me has confundido. Empieza otra vez. Lo más que te pregunto es que y bajo tus besos en la mano. Eso. Ya me lo sabía, no tenías que haber puesto ningún... Bueno, venga, ya está. Empieza, mami. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Andas con unas y otras y nace te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna me dan las claras del día. Mi niño no tiene padre, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, yo en vez de la nana, yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte,
debía de quererte y sin embargo te quiero. Bueno, dale las gracias. Esto estaba preparado, ¿no? Para hacer ahí un chascarrillo, ¿no? No sé qué Sí. me han puesto ahí un parón que me he confundido. Bueno, yo solo quería decir que antes sugería Eugenio de hacer una película, Las cosas del querer 2.0. Sí, ¿no? efectivamente. Yo creo que le añadimos unas cuantas coplas más y ya esto está. nos sale bordado. Y ya está, sacamos la novela, metemos más coplas. Sí. Y ahí da para la voz, ¿no? Y él da. Está esto perfecto. Nada, solo eso. Y sin embargo me sigue queriendo. Aunque le pongo un subrayado para Claro. que no se le olvide. Ay, madre, qué emocionante. Es una canción que seguro conocen nuestros telespectadores porque también tenía una versión Joaquín Sabina. Sí. Bueno, pues antes de seguir con la mañana de domingo de Pepe Molina, nos vamos a unos minutos de publicidad con uno de aquellos nostálgicos anuncios de la televisión de entonces. Bueno, qué divertido. No se parecen a los de ahora. Bueno, es que además mencionas explícitamente en la novela este anuncio porque era el refresco, bueno, el anuncio no, sino lo que se anuncia, era el refresco al que le invita a Julio su padre cada domingo. Sí, sí. Bueno, es que mirinda era como un tesoro, ¿eh? Eso de tomarte una mirinda los domingos, que era raro, ¿no? Hoy día se toma, no mirinda porque ya no existe, hoy se toma Coca-Cola todos los días, se toma refresco y todo, pero claro, tomarte una mirinda de limón o de naranja, es una maravilla. Además la mirinda, que es uno de los referentes, de los pocos referentes que yo doy para situar la novela, obviamente este anuncio de los años 60, igual que hablo de la brillantina Patrico y de Elor de Pravia, en fin, hay pequeños elementos que hay sueltos y que obviamente al lector inmediatamente los sitúa en una época, ¿no? Pero mirinda era como darte un tesoro. Y luego mirinda tenía aquellos magníficos regalos que eran los discos. O sea, los famosos éxitos que habían de la época iban en un disco de mirinda, que a veces, ahora no recuerdo si era con cada botella o con determinada consumo, no sé, pero te regalaban el disco de mirinda que yo todavía conservo en casa, ¿no? Y entonces pues tenía un disco de mirinda donde venía de Los Bravos, un disco de mirinda con el éxito de tal. Y sí, es un referente para la época. Vamos, yo salgo de aquí y me tomo una mirinda, pero ahora mismo. 15 segundos, porque yo recuerdo... No, yo recuerdo... Ah, bueno, yo tengo dos micrófonos. Dame el tuyo también. Dame el tuyo. Qué acaparador. Nos hemos ido a los 60 y nos hemos olvidado el micrófono. Bueno, sí. No, iba a contar que esto va asociado a las chapas de mirinda y entonces cada 10 chapas te daban un disco, ¿no? Sí, sí, eso no lo recordaba yo. Recuerdo que nos llevaron mis padres al CIR a ver a mi tío que estaba haciendo la mili. Evidentemente en el CIR estaba todo plagado de chapas. Nos pasamos mi hermano y yo corriendo detrás de las chapas. Claro, de aquello salió un montón de discos que son los que todavía conservo yo en casa. También conservo. O sea que efectivamente iba con las chapas. Eran un tesoro, tener un disco de mirinda era un tesoro. Sí, totalmente. Así que, es que teníamos tan pocas cosas que todo era un tesoro. Claro. Que cualquier cosita nos servía, que era un milagro tener un disco que tenía de pronto, y que todo era un milagro. Y tomarte una mirinda, era bueno, No, o sea, que yo era... Era un lujo asiático. Eran los 10 minutos de Julio, al Claro, comienzo de la novela era la mirinda. Por eso para Julio tomarse la mirinda con su padre mientras esperan lo que entonces llamaban camioneta de verde, que era que lo comunicaba con el esta radio de la capital, en este caso de Madrid, pues claro, tomarse la mirinda un domingo pues era como todo un acontecimiento, ¿no? Claro. Así que bienvenida sea la mirinda, que vuelva otra vez a producir.
Pero estáis muy nostálgicos. Sí, sí. Y a propósito de la nostalgia, tú has escrito más libros de estas características, con la nostalgia como protagonista. Sí, sí. La nostalgia bueno, siempre soy muy nostálgico, de recuerdos bonitos, ¿no? De aquello que conserva aquello que tu memoria desecha, le doy un borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero sí hay cosas que uno conserva de su infancia, de la adolescencia, que es un poco inevitable, ¿no? Te marca una época, una situación, en fin. Y sí, un poco por casualidad me acabé enredándome. En 2014 me ofrecieron un libro de encargo, que no un libro, al final escribí 4 volúmenes, que nacimos en un año determinado, he escrito, ya te digo, 4, el primero fue en el año 59, nacimos en el año 59 y todo lo que sucedió en aquel año, en aquella época, y eso derivó en otra serie de libros, en un blog que yo tengo, que se llama El Retrovisor, y en un libro que publiqué en 2019, que es una síntesis de lo que yo tengo en el blog y que recopilo circunstancias que pasaban sobre todo en los años 60, ¿no? Como era la publicidad, como era la música, como era el colegio, como era la publicidad institucional, sucesos que habían en la época, ¿no? Están todos recogidos en un libro ilustrado que se llama, ya te digo, El Retrovisor, un paseo emocional por la memoria. Y entonces la nostalgia me tiene atrapado. O sea, todos los libros que escribo, casi todo lo que escribo alrededor, siempre hay ese punto de nostalgia, de una cierta añoranza de algo, ¿no? Que quizá a veces, no sé si tanto la juventud, pero sí una época determinada que no era tan compleja como ahora, ¿no? También porque uno tenía la visión de las cosas desde el punto de vista de un niño. Que ahí te cambia la perspectiva de las cosas, te cambia completamente, ¿no? Dicen que la infancia es nuestra patria, y es verdad. Y ahí tenemos si tienes una buena infancia, obviamente, tienes ahí una memoria que desarrolla y que luego trata de conservar y desarrollar y poner en papel. Pues bueno, después del simpático anuncio corte publicitario, seguimos en directo aquí en este programa televisivo Páginas y Letras, hablando de la novela Mañana de Domingo, de Pepe Molina, con nuestros invitados de hoy, Eugenio Rivera, Lucía Castañeda, que nos acaba de cantar Y sin embargo te quiero. Es una famosa tonadilla de Quintero, León y Quiroga, que originalmente cantaba Juanita Reina, y ahora pues vamos con la tercera historia, la de Amelia, que es el personaje que se inicia a la madurez acompañada por la poesía. ¿Es una especie de alter ego tuyo, Pepe? Sí, yo creo que es la novela no es muy autobiográfica, aunque lo parezca, ¿no? Aunque cuando uno escribe sobre sentimientos, obviamente es lo más personal que uno puede tener. Yo no escribo sobre nada con lo que no sienta, eso es obvio, ¿no? Trato de tener una inventiva, de tener una narrativa, una historia, pero toda esa historia tengo que encubrirla con cosas personales, con cosas que yo sienta, que tal, en fin. Por eso no escribo ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Mi vida es muy real, yo piso muy firmemente en la tierra, ¿no? Y este personaje tiene un poco ese punto, porque ella, ¿dónde encuentra cobijo emocional? En la poesía, ¿no? De pronto empieza a descubrir versos de Bécquer, de Rubén Darío, de Machado, de Miguel Hernández de Lorca, ¿no? Que es hablar de poesía, letras mayores, ¿no? Y ella se refugia porque de pronto encuentra a alguien que se siente ignorada, ¿no? De pronto encuentra que en un verso alguien habla de amor, ¿no? Y ella se pregunta a veces, pero tienes que querer mucho a alguien para decirle esto, ¿no? Para contarle esto. Ojalá alguna vez alguien me escribiera algo, ¿no? De este tomo. Y para ella la poesía es eso, ¿no? Encuentra en la metáfora esa especie de refugio sentimental que yo encontré con 13, 14 años. Yo lo primero que empecé a escribir fue poesía, ¿no? Y me pasa un poco igual, yo lo he trasladado al personaje de Amelia, y quizás sí es un poco el alter ego, porque yo encontré en la poesía la manera de encontrar un refugio, no solo a la hora de leerlo, sino a la hora de escribir, ¿no? Cómo saca todo lo que tienes dentro, cómo lo saca y lo sintetizas en una frase, en un verso, a través de la poesía, ¿no? Y para eso la metáfora es maravillosa. Así que esa es la explicación al personaje. Muchísimas gracias. Pues
¿Sabéis que en las mañanas de domingo puede haber sorpresas? Podían suceder, ¿no? Sí, sí. No sabías lo que te deparaba, Lo que podía porque era un día diferente. Sí. Pues yo os he traído una sorpresa. A ver. Espero que no me pongáis verde como en la canción que luego va a interpretar Lucy. Entre el público hay una persona que se ha brindado amablemente a leernos los textos que hablan de este personaje femenino. Es Marta Calle, actriz a la que su madre no le quiso llamar Amelia, como su abuela paterna, pero por azares del destino ha interpretado ya a varios personajes en el teatro con este nombre. Este es uno más. Y entonces te invito a que subas al escenario, recites los maravillosos poemas de Machado, de Miguel Hernández, y que nos deleites con este capítulo del libro de Pepe. Y gracias. Esto sí es una sorpresa, ¿eh? Total. Una bonita sorpresa, sí. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí. No, está bien, está bien. Oh, bueno, pasa nada. Pasa nada. Bueno, muchas gracias. Lo prometido es deuda. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negras noches sin luna, orilla al mar salado y el chispear de estrellas del cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena carne, los trigos requemados y el suspirar del fuego de los maduros campos. Así comenzaba el poema de Machado, que Amelia se aprestó a leer en cuanto le llegó el libro de la mano del tío Emilio, que además de su mentor y jefe, era su enlace directo con la tienda de Eufemiano y en general con el mundo exterior, teniendo en cuenta el estado de semicautiverio al que la panadería la tenía sometida. Y no es que se quejara en exceso de ello, que daba gracias por haber encontrado allí ese destello de libertad que en otros sitios no tenía, pero bien era cierto también que, según iba creciendo en edad y entendimiento, el espacio en el que física y emocionalmente se movía cada vez le resultaba más angosto y asfixiante. En buena medida, eso explicaba la fascinación que Amelia sentía por la poesía, que definitivamente era un desahogo sentimental para ella, como bien pudo certificar después de leer por enésima vez Inventario Galante, el poema de Machado, cuyos últimos versos dormitaban así. Tu hermana es clara y débil, como los juncos lánguidos, como los sauces tristes, como los linos glaucos. Tu hermana es un lucero en el azul lejano, y es alba y aura fría sobre los pobres álamos que en las orillas tiemblan del río humilde y manso. Tu hermana es un lucero en el azul lejano. De tu morena gracia, de tu soñar gitano, de tu mirar de sombra, quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de cielo negro y bajo para cantar contigo, orilla y mar salado, una canción que deje cenizas en los labios. De tu mirar de sombra, quiero llenar mi vaso. Para tu linda hermana, arrancaré los ramos de florecillas nuevas a los almendros blancos y en un tranquilo y triste alborear de marzo los regaré con agua de los arroyos claros, los ataré con verdes junquillos del remanso. Para tu linda hermana, yo haré un ramito blanco. El tío Emilio observaba, desde la distancia que le permitía su mirada poco perspicaz, esa especie de delirio poético que se había apoderado de Amelia, que tan solo era una metáfora de su propia transformación personal, que se había ido fraguando casi al mismo tiempo que la de la panadería. Obviaba, no obstante, cualquier tipo de injerencia, opinión o consejo, consciente como era de que cuestiones tan delicadas como esta quedaban fuera de su jurisdicción, a pesar de que para él no había sensación más grata que la de ver a Amelia feliz, de lo cual no podía dar fe absoluta.
Se esforzaba, eso sí, por hacer cuanto estuviera en sus manos, por intentar que se sintiera a gusto, o por robarle una sonrisa, bien cuando de madrugada trabajaban juntos en el obrador, bien cuando, ya echada la tarde, regresaba a la panadería para rendir cuentas de cómo había ido la transhumancia comarcal, ya en cuarto creciente y con aspiraciones a convertirse en luna llena cualquier noche de estas. En esa rendición de cuentas no podía faltar, por supuesto, su preceptivo informe sobre las últimas novedades de los libros pendientes de recepción en el baratillo, al que el tío Emilio solía acercarse casi a diario, no prioritariamente por asuntos literarios, sino para dejarle a Eufemiano 2 barras de pan y una hogaza, que ya formaban parte indispensable de su habituallamiento familiar. Lo que Amelia aún no sabía, aunque tampoco es que fuese un secreto que debía guardar a cal y canto por mucho tiempo, es que el baratillo ya no era el único punto de abastecimiento de libros. La notable ampliación de su itinerario comercial le había permitido descubrir algún que otro comercio que también disponía de obras de la literatura universal, como gustaba subrayar entonces, o que se ofrecía amablemente a buscar la obra solicitada. En ninguno de ellos, desde luego, tenía el mismo trato amigable y cordial que con Eufemiano. Pero sí podía considerarse un recurso de última hora, en el supuesto de que el encargo literario se hiciese de rogar, como ya había sucedido en algún caso. En misiones más arriesgadas, como hacerse con un libro de García Lorca o de Miguel Hernández, el único centro de operaciones fiable era el baratillo, que se manejaba con soltura en el trapicheo de cualquier género literario, especialmente en el de la poesía. Tal y como quedó demostrado el día que se confirmó la llegada a puerto, procedente de Buenos Aires, de una edición en rústica recién estrenada de Cancionero y Romancero de Ausencias, una joya poética de Miguel Hernández que había cruzado el Atlántico como polizonte, pero que en su punto de destino ya le aguardaba Amelia con los brazos y el corazón abiertos. Tanto que, en cuanto el tío Emilio lo puso a salvo en sus manos y por fin pudo leer Menos tu vientre, el poema fervientemente recomendado por Eufemiano, ya fue incapaz de cerrarlos, como incapaz fue de no entornar su mirada mientras plácidamente navegaba con el suave viento de cara encaramada a la proa de estos hermosos versos. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo es inseguro, todo es postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Apoyan el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, y hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije gaché, ven y tómame mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron 2 verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Ojos
verdes, verdes como el albahaca, verdes como el trigo verde y al verde, verde limón, ojos verdes, verdes con brillo de faca que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como el albahaca, verdes como el trigo verde y al verde, verde limón. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el alba en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto a menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como el albahaca, verdes como el trigo verde y al verde, verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como el albahaca, verdes como el trigo verde y al verde, verde limón. Estamos muy verdes somos nosotros, tenemos un grado de madurez aquí. Claro, no puede ser, no puede ser. 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias. Hemos quedado emocionados con los poemas que ha escrito Pepe Molina, que ha incluido en la novela, la voz de Marta Calle y esos ojos verdes. Copla que recordamos a nuestros telespectadores que nació en un encuentro en 1931 entre Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina en el Café La Granja Oriente de Barcelona, cuando Lorca estrenó Yerma. Eugenio, te toca. Solo con un micrófono. Ah, venga. Vale. ¿Qué nos puedes contar de la estructura de la novela? Bueno, pues más allá de todo esto que hemos ido viendo a través de los textos que habéis leído de una manera tan brillante, ¿no? Yo creo que Pepe debe estar contento con disponer de lectoras como vosotras. Bueno, pues yo creo que la novela está teñida de esa poesía. Pepe se autodefine como poeta antes de... me parece, ¿no? Lo hemos hablado a veces, él siempre habla de la poesía en primera persona. Entonces, toda la novela está impregnada la propia prosa, todo lo que habéis leído, ¿no? Pero más allá de esto está esa intertextualidad con los poemas que también habéis leído de Miguel Hernández, de Machado, otros tantos que hay de Rosalía, de Rubén. Entonces, con todo esto él teje una prosa que da gusto leer, que es un placer en sí mismo, pero por ir a tu pregunta, la estructura de la novela en este primer capítulo que hablábamos antes de Julio, que venía a ser el capítulo inaugural, recoge como una especie de juego de cajas chinas las otras dos historias, que son la de Manuel, que habéis leído en primer lugar, y luego la de Amelia, siguiendo la cronología de la novela, aunque no estrictamente, porque como bien decía él, va entrelazando las dos historias, ¿no? Una especie
de juego de soga, ¿no? Y con toda esa riqueza, ese caudal narrativo caleidoscópico, pues va situando estas dos historias paralelas y especulares de iniciación de estos dos niños también, que se acercan a esa adolescencia en el desamparo, en el abandono. Y por recurrir de nuevo otra vez al lenguaje cinematográfico, a mí se me antoja que están contadas en flashback, hablándonos del pasado, de estas dos historias, ¿no?, que se nos van al pasado. Y luego finalmente la novela remata, me parece muy inteligentemente, circularmente, se cierra el relato circular, acabando con Julio, donde cierra con ese último capítulo o esos últimos capítulos que encajan con el primero, y que el lector por fin puede llegar a la conclusión del suspense, casi también un suspense, aunque no sea una novela policíaca, como él bien dice, pero sí que hay un suspense de algún modo de buena beta policíaca casi, porque hasta el último capítulo no vamos a salir de dudas. ¿Qué pasa con estos tres personajes que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, luego hay un trompo final donde se desencadena todo ese desenlace, ya digo que me parece magistral, y detrás de esa, como insiste él, sencillez, ya lo he dicho antes, hay una complejidad simbólica, metafórica, hay nombres parlantes donde los personajes con el nombre nos pueden dar alguna pista sobre lo que va a pasar, hay un simbolismo religioso también sobre determinados episodios, las tres historias de alguna manera también, bueno, a mí se me antoja que son muy bíblicas en algún aspecto, ¿no?, con esa trilogía. Bueno, lo dejo aquí para no hacer spoilers, por volver otra vez a la terminología cinematográfica. Y bueno, yo creo que con eso podemos hacer un poco un acercamiento a la novela para que el lector le entre las ganas de llevársela a casa y leerla. Yo sí me un momentito. Le has pagado bien, ¿eh? Sí. Sí, bueno, yo aparte de agradecer a Lucía y a Marta Erano esta maravillosa intervención que hace que ¿para qué narices hablamos de la novela? Si podríamos haber seguido el espectáculo sin hablar de la novela, qué tontería. Bueno, quiero agradecer públicamente a Eugenio esta intervención suya, que ya hizo también en la primera presentación en la librería Gaztambide, porque a mí me sorprendió, hizo una reseña de la novela que lo publicó en la revista Entre Letras, y curiosamente yo hay partes que descubrí incluso en mi propia novela, ¿no? Cosas que yo no acababa de captar, porque cuando uno escribe tiene en la mente los personajes, las historias, lo que sucede en la palabrería, ¿no?, de cómo ir desarrollando la historia, y Eugenio tuvo la certeza de ir desentrañando cosas que yo dije sí, pero en mi inconsciente lo tenía ahí, pero no lo había desarrollado. Y bueno, yo recomiendo leer la reseña, incluso recomiendo leer la reseña y olvidarse de la novela. Bueno, que ¿para qué? Es más interesante la reseña que la novela, que no se presta a cantar, ojos verdes, eso sí, debo decirlo, ¿no? Pero magnífico. Bueno, que les quería agradecérselo públicamente esta maravillosa aportación a la novela. ¿Vale? Se acaba el tiempo. Así que tenemos que cerrar el programa, no sin antes recomendar a nuestros telespectadores que lean Esta mañana de domingo, que es la primera novela de Pepe Molina Melgarejo, publicada por Avant Editorial, y daros las gracias, la enhorabuena y ¿qué más puedo decir? Encantada, agradecida tanto a ti, Pepe, como a nuestros invitados, Eugenio, Lucía, Marta. Ha sido un placer estar aquí. Igualmente. Y a ustedes les emplazo el próximo miércoles a otro programa de Páginas y Letras. Repetimos. Para hablar de libros, de literatura. Así que hasta la semana que viene. Espero que lo hayan pasado bien. Tenemos algo para Lucía. Ah, bueno. Sí, Sí. claro. Otra de las sorpresas de mañana de domingo. Muchas gracias. Bueno.
qué cambio, ¿eh? No mucho. 18 años tenía aquí, total, nada. ¿Verdad? Pues sí. ¿Qué tengo ahora? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecida, me ha encantado. Bueno, el dibujo de Eugenio, que no se olvide. Otro aplauso para él. Me encanta. Un momentazo. Bueno, Agradecidísimos. Para nosotros ha sido un regalo. Mi madre, mi hija, yo presentando, que es la primera vez que lo hago, y un libro con dos bellísimos bellísimos autores y personas. No podemos estar más contentas. Así que muy agradecidas. muchas gracias. Bueno, qué bonito. Gracias.